Data Encryption Standard, DES. Historia. En los años 60, prácticamente el único uso de la encriptación estaba orientado a propósitos de seguridad nacional. La seguridad nacional continúa siendo el campo en el que más se utiliza la encriptación debido a los datos que aquí se manejan. Otros campos en los que se utiliza la encriptación desde hace mucho tiempo son redes interministeriales, policía, gendarmerías y en sistemas de comunicación de embajadas. En la década de 1960, IBM hizo que sus ingenieros trabajaran en el cifrado, y con el tiempo crearon el revolucionario cifrado llamado Lucifer. Y este, a diferencia de sus predecesores, cifró los datos en bloques en lugar de ir bit a bit. En la década de 1970, IBM decidió lanzar Lucifer comercialmente. Al mismo tiempo, el gobierno de los Estados Unidos pidió un estándar de encriptación universal para ser utilizado para probar y clasificar todas las otras formas de encriptación. El estándar elegido fue precisamente el de IBM. Sin embargo, necesitaba una variedad de modificaciones para que fuera adecuado tanto para las ventas comerciales para su nuevo papel en el gobierno, que era la ciberseguridad. La Agencia de Seguridad Nacional, NSA, ofreció varios ingenieros de software para ayudar en la transición. Una vez aceptada, esta nueva versión de Lucifer pasó a llamarse DES, que es el estándar de cifrado de datos. DES difiere de Lucifer en una variedad de formas. Sin embargo, la que tiene más importancia es que Lucifer podía cifrar y descifrar usando una clave de 128 bits, mientras que DES solo puede funcionar con una clave de 56 bits. Bueno, pues para esta sección vamos a entender mejor cómo cifrando y descifrando con DES. Pero vamos a dividir esta sección en el cifrado, la función de Feisel, las cajas S y qué es el triple DS en modo ED. Bueno, pues una vez dicho esto, el DES va a consistir de dos partes al inicio. Una parte va a ser la del texto, que va a tener 64 bits, y la otra que va a ser la llave, que igual va a tener 64 bits. Pero esta se va a reducir a 56 bits, ya que se va a eliminar el octavo bit de cada byte, y este se va a utilizar para el control de paridad. Bueno, pues por cada bloque de texto, el proceso va a durar 16 vueltas. Y estas se van a usar también subllaves, y estas subllaves van a ser generadas a partir de la llave principal. Como el DES es un cifrador de tipo Feistel, se van a dividir el bloque de 64 bits entre dos. Y bueno, pues cada mitad obviamente va a tener 32 bits. Y estas mitades de 32 bits, en cada vuelta, en la 1, en la 2, en la 3, se va a mezclar con una subllave diferente en cada una de las vueltas. Desde la primera vuelta a la siguiente vuelta se van a ir intercambiando los bloques obtenidos, y este paso se va a ir repitiendo hasta la vuelta número 16. Y así la información que se va a ir recaudando de cada una de las vueltas, al final va a quedar un criptograma de 64 bits desde el primer bloque hasta el 16. El cifrado. Bueno, pues el cifrado es la siguiente parte para entender mejor esto. Y bueno, ¿qué va a significar esto? Que durante el cifrado cada una de las llaves que vamos a ir utilizando a través de las 16 vueltas, que en este caso le estamos llamando subllaves, para generarlas vamos a aplicar un desplazamiento hacia la izquierda. Pero para las claves del descifrado, que en este caso pues es el contrario del cifrado, se calculan realizando con el mismo desplazamientos, pero ahora los desplazamientos van a ser hacia la derecha. Y bueno, la única diferencia que va a haber aquí es que para el cifrado se podrá decir que va a ir desde la vuelta 1 hasta la vuelta 16, que es de arriba hacia abajo, y para el descifrado, el caso contrario, va a ir al revés, de derecha a izquierda los desplazamientos, y va a ir desde la vuelta 16 hasta la vuelta 1, que se podría decir que es de abajo hacia arriba. La función de Feisel. La función de Feisel se trata de la fase más importante del algoritmo, ya que aquí se van a mezclar dos cadenas. La primera va a ser la de la subllave, que tiene 48 bits, y la segunda, la denominada expansión E. Esta expansión tiene al principio 32 bits, pero se van a ir agregando y al final va a tener 48 bits. Estas dos cadenas se van a mezclar y juntando así 48 bits. Estos 48 bits se van a ir repartiendo en 8 trozos, y cada uno de los 8 trozos va a tener 6 bits, y lo que se van a denominar las cajas S. Las cajas S. Las cajas S, como se muestra en la figura, se va a ver el funcionamiento, que en este caso la cadena de entrada, la de 6 bits, va a indicar lo que viene siendo una fila,
y los 4 bits que se encuentran en la parte central van a indicar una columna. De esta forma, como se ve, se va a formar una coordenada y el contenido de esta coordenada va a ser de 4 bits. Y bueno, si vamos a juntar los 4 bits de cada uno de los 8 trozos que va a haber, a la salida va a ser de 32 bits. Ya por último cabe mencionar y recalcar es que lo antes mencionado, el cifrado, la función de Feisel y las cajas S se va a realizar en cada una de las 16 vueltas. Ya al final, en la vuelta número 16, se va a obtener el criptograma de 64 bits. Pero es importante saber eso, que se va a repetir en cada una de las 16 vueltas. ¿Qué es el triple DS en modo ED? Bueno, pues como la llave de 56 bits que se utilizaba para cifrar el mensaje, en los años 90 ya se sabía que era vulnerable a ataques y como ya se mencionó en la historia, se podía descifrar con fuerza bruta en 1998. Matthias y Mayer de IBM lo que propusieron para solucionar este problema de los 56 bits de la llave fue un algoritmo de triple DS en el formato ED. Bueno, lo que consistía este algoritmo fue meter 3 llaves diferentes. De esta forma ya no iba a haber solamente 56 bits, iba a haber 168. Y si tú metías 2 llaves diferentes y una de ellas iguales, iba a haber 112 bits. Bueno, pues de esta forma solamente podía ser más seguro el algoritmo y fue una forma de solucionar este problema de los 56 bits. Ejemplo del cifrado DES. Aquí vamos a tener prácticamente de forma esquemática lo que es DES. A la entrada tenemos 64 bits seguido de una permutación inicial y posteriormente tenemos 16 bloques de round. Para hacer estos 16 rounds vamos a necesitar de 64 bits de llave que con ayuda de un bloque de generación de keys vamos a tener 16 subkeys, cada una respectivamente para cada round. Seguido de esto tenemos un bloque de swap. Posteriormente tenemos un bloque de permutación final que es inverso a la permutación inicial y por tanto tenemos a la salida 64 bits. Para entender de forma más clara cómo es que llegamos a 56 bits en la salida de la llave, vamos a ir precisamente a ver lo que es este bloque. En sí debemos de tener una contraseña de forma práctica, en este caso nuestra contraseña es ABCDFGH. Esta se va a pasar a cadena binaria o a bits, que simplemente se reordena en esta cadena general. La posición 0 se pasa con su valor, la posición 1 con su valor, la posición 2 con su valor, 3, 4. Hasta aquí, este último bit, que es el bit 8, es el bit menos significativo, por tanto, se considera como bit de paridad y no se pone así en cada uno de estos. El bit menos significativo no se pone en la cadena y por ser bit de paridad, pues solamente tenemos a la salida 56 bits. Sin embargo, no es lo único que hace este bloque de 64 bits de llave. Teniendo ya una vez los 56 bits, llevamos a una tabla de permutación, PC1, que nos va a determinar cómo vamos a reordenar nuevamente. Aquí, en la posición 1, vamos a poner el valor de la casilla 57, en la posición 2 vamos a poner el valor de la casilla 49, en la posición 3 el valor de la casilla 41, que es 0, y así sucesivamente para poder llenar toda esta tabla. Ahora esa tabla pues simplemente lo podemos ver de la siguiente forma. Del lado derecho, o sea, los primeros 8, 16, 24, 25, 26, 27, 28 bits se van a poner del lado izquierdo, van a ser los primeros 28 bits y los bits restantes van a ser los 28 bits del lado derecho. De esa forma ya vamos a poder tener de una forma más generalizada este esquema. Aquí ya tenemos los 56 bits con este esquema que obtuvimos y ya una vez teniendo la llave de esta forma debemos de hacer esto, 64 bits de entrada. ¿Qué va a ser nuestra entrada? Bueno, nuestro texto práctico va a ser feliz fin. Ese feliz fin igual lo pasamos a cadena, que es esta parte de forma binaria, y pues simplemente se reordena en una cadena general de 1 a 64 bits. Ya esta sería la salida de 64 bits de entrada de este bloque, y esos 64 bits se pasan como entrada al bloque de permutación. Ese, como dijimos, recibe los 64 bits, y lo que va a hacer, va a reordenar la cadena de bits con la siguiente tabla. Esta tabla se puede leer de la siguiente forma. De la casilla azul número 58, que está en esta parte, su valor, que es el 1, se va a colocar en la casilla número 1, en la casilla naranja nueva número 1. Entonces vamos a poner el valor del 58 en la casilla 1 y así nos vamos a ir con los siguientes. El número 50, su valor, va a pasar al número 2. El 42 su valor va a pasar al número 3, el 34
su valor va a pasar al número 4, el 26 su valor va a pasar al número 5, el 18 su valor va a pasar al número 6, el 10 su valor va a pasar al número 7, el 2 va a pasar su valor al número 8, y así continuamente con las siguientes bits restantes, para poder tener esta salida de 64 bits. Simplemente es una permutación, pero con la misma longitud. Esta cadena de 64 bits que se obtuvo se pone como entrada en el round N. Los primeros 32 bits se van a poner del lado izquierdo y los bits restantes, del 33 al 64, se van a poner del lado derecho. Si nos damos cuenta aquí, estos del 33 al 64 se pueden poner directamente ya a la salida del lado izquierdo del round N. Sin embargo, para obtener los otros 32 bits hay que pasar por esta función f. En primera instancia debemos entrar, estos 32 bits van a entrar a la función de expansión. ¿Y qué hace la función de expansión? Bueno, la función de expansión lo que hace es, como tal, recibir esta cadena que ya habíamos visto, y lo único que hace es renumerar, en vez de poner 33 al 64, poner del 1 al 32, y ahora sí, con esa nueva numeración, vamos a utilizar la tabla de permutación de expansión, debido a que esta cadena 1, 2, 3 a 32 se pone literal en esta tabla, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el número 32, y para expandir esta tabla del lado izquierdo, se pone la columna final que nosotros pusimos, pero rotada una vez hacia abajo, y de igual forma del lado derecho se pone la primera columna que nosotros pusimos, pero rotada una vez hacia abajo, para así poder llenar nuestra salida. En la posición 1 se tiene el valor de la casilla número 32, que es 1, se pone aquí. En la posición 2 se tiene el valor de la posición número 1, que es 0, se pone aquí. Y así sucesivamente se utiliza la tabla de permutación de expansión para poder tener nuestra salida. Esta salida, que es de 48 bits, va a una función XOR. Tenemos 48 bits aquí, y del lado de la llave también se deberían de tener 48 bits. Pero ¿cómo se obtienen esos 48 bits? Bueno, con estos 56 bits que ya hemos visto cómo salen, van a entrar a la generación de keys, al bloque de generación de keys. Entonces tenemos esa entrada. Del lado izquierdo pues tenemos los primeros 28 bits, del lado derecho tenemos los 28 bits restantes. A estos, ¿qué les va a suceder? Se van a rotar a la izquierda un bit, el 28, el bit 28 pasa al bit 27, el bit 27 al bit 26, y así sucesivamente, para poder tener este resultado. Ahora bien, cabe mencionar que no en todos los rounds o generación de X van a ser igual. En el round o generación de X 1, 2, 9, 16 se van a rotar un bit a la izquierda. Para los rounds restantes o generación de X restantes, la rotación va a ser de 2 bits. Ahora bien, ya tenemos, regresando a los nuestros, ya tenemos nuestra salida, y esa salida va a pasar a PC2. ¿Qué es PC2? PC2 es Permutation Choice número 2. En la entrada pues se tiene lo que ya tuvimos como salida en generación de X, que son 56 bits, y lo que va a hacer es, con la tabla de PC2, permutación elegida 2, va a haber una reducción de 56 bits a 48 bits. Algunos bits no se van a considerar y se va a reordenar de acuerdo a esta tabla. El número 14, la casilla número 14, su valor va a pasar a la posición número 1, y así sucesivamente con los siguientes bits. Esa salida se va a ir ya como subkey directamente al round N. Por tanto, nosotros ya tenemos los 48 bits aquí, y con esa cadena ya podemos exorearla. Ya tenemos los 48 bits de arriba y los 48 bits de la llave, y siguiendo la tabla, si son 0, 0 es 1, 1, son iguales, se obtiene un 0, como se ve aquí. Si son iguales, aquí 0, 0 en la posición 2 también es 0, pero si son diferentes, se va a obtener un 1, y así se obtienen los siguientes bits de resultado. Así nos da una salida de 48 bits. Seguimos con los 48 bits, y estos 48 bits van a entrar a la función de sbox. En la función de sbox, pues ya esta salida pues es nuestra entrada, y lo que vamos a tener van a ser pequeñas sbox. Van a ser 8 pequeñas sbox, las cuales a la entrada van a tener 6 bits. Los primeros 6 bits de la entrada las va a tomar S1, los siguientes 6 bits los va a tomar S2, y así sucesivamente hasta S8. Ahora, ¿qué representa eso? De los 6 bits, el primero y el final, el bit final, esos dos van a representar la fila. La fila en este caso va a ser 0, 0, y los bits de en medio van a ser la columna. En este caso, la columna es número 4. ¿Para qué quiero fila 0 y fila 4? Bueno, cada cajita S tiene su respectiva tabla. En este caso dijimos que era fila 0 y columna 4, por lo tanto su resultado es 2, que en forma binaria es 0, 0, 1, 0, que lo va a tener como salida S1, 4 bits, es el número 2 representado en binario.
Así también lo va a tener S2, S3, S4. Y también para S5 a S8 van a tener sus respectivas salidas, sus respectivas tablas y por tanto también sus salidas van a ser de 4 bits. Finalmente se conjuntan cada una de esas pequeñas salidas para obtener una salida general de 32 bits. Esa salida general de 32 bits sale de ese box y va a entrar a la función de permutación. En la función de permutación, prácticamente esas 32 bits se van a reordenar. Nada más se reordenan conforme a esta tabla de permutación. Y se obtiene este resultado. Lo podemos visualizar en una tabla lista de 32 bits. Esa lista va a ser nuestra salida de la función P, que se va a XORear, como ya habíamos dicho, en 32 bits. Es la salida de la función P con la entrada inicial de 32 bits del lado izquierdo. Eso se va a XORear de la siguiente forma. Tenemos las dos entradas ya mencionadas y vamos a hacerle caso nuevamente a la tabla de XOR. Si son iguales los bits, van a ser 0, si son diferentes van a ser 1. Aquí igual, vamos a tener 0, 0, el número 3, en la posición 3 va a tener diferente bit, entonces van a ser 1 y así sucesivamente. Esa salida finalmente se va a renumerar, en vez de ser del 1 al 32 va a ser del 33 al 64. ¿Por qué van a ser los últimos 32 bits? Porque esa cadena de 32 bits saliendo de la función XOR se va a poner del lado derecho de los 32 bits de salida del round n. Entonces ya tenemos 64 bits de salida en el round n. Esos 64 bits de salida, en teoría, saliendo del round n igual a 1, se retornaría 16 veces para poder tener así su salida final. Y por cada round n que se vaya repitiendo, si es el round n2, por ejemplo, entra la generación de x número 2 y se va a realizar el round n número igual a 2. Si pasamos al round n número 3, de igual forma la generación de x va a la generación de x número 3 y así sucesivamente. Posteriormente, suponiendo que ya se hicieron los 16 pasos en round n, se pasa en nuestro resultado a la función swap. En la función swap, simplemente los 64 bits se van a intercalar. Los primeros 32 bits se van a pasar a los últimos 32 y los últimos 32 se van a pasar a los primeros 32. Por tanto, nada más se renumeran y se tiene este resultado. Este resultado, ya swapeado, podríamos decirlo así, pasa a la permutación final. Esta permutación final, que es inversa a la permutación inicial, tenemos aquí la salida de la cadena de swap y esa salida de swap, que es la entrada de permutación, se va a reestructurar o reordenar gracias a esta tabla de permutación inicial inversa. Por tanto, en la posición 1 se va a poner el valor de la casilla 40, que es 0. En la posición 2 se va a poner el valor de la casilla 8, que es 0, y así sucesivamente. Esta salida de permutación prácticamente sería nuestra salida de 64 bits. Tenemos esta misma tabla y esa misma tabla puede ser representada en una cadena lista de bits de 64. Y eso prácticamente sería nuestro texto cifrado.